Bueno, ¿qué aprendimos esta mañana? ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda más allá del personaje que estuvimos tratando, que muy bien, fue Timoteo? Pero ¿alguien recuerda de qué estuvimos hablando? De los niños principalmente, ¿verdad? Tocamos temas importantes de cómo los padres estamos llamados a instruir a nuestros hijos y cómo a veces nuestros hijos, lógicamente, se sienten más atraídos por las cosas de este mundo, pero para eso Dios ha puesto unos padres sensatos, sabios, con cordura, que les pueden decir no, ¿verdad? Aprendimos o recordábamos, mejor dicho, que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y hay un tiempo para saltar, para brincar, para alegrarse, para correr de aquí para allá, para todo, pero que después hay un tiempo donde a los niños hay que decirles, estamos en la alabanza, estamos en la adoración, estamos en la palabra, y este tiempo se respeta, ¿verdad? Aprendíamos que tenemos que orar por nuestros hijos, aprendíamos que vamos a transmitir lo que tenemos, no podemos transmitir lo que no tenemos. Timoteo tenía una fe porque su madre y su abuela tenían una fe no fingida en ellas, y Pablo dice, y estoy convencido que también en ti la hay, porque uno da lo que tiene, y si no tenemos nosotros esa fe, y que tenemos que tener ejemplo en casa. ¿Recuerdan todo eso que habíamos visto? ¿Alguien más se recuerda de algo más que tratábamos? Timoteo era un hombre que agradaba a Dios. Su nombre significa temeroso de Dios. Veíamos ejemplos que la Biblia habla de los adolescentes, de los jóvenes. Como jóvenes y adolescentes Dios los usaba, Dios los llamaba desde su temprana edad. Veíamos el caso de Samuel, veíamos el caso de David, veíamos diferentes casos de José, cómo José siendo un adolescente Dios le dio visiones. Como Daniel, por ejemplo, siendo un joven ya Dios puso sus ojos en él antes de que el mundo lo hiciera. Y veíamos que la juventud no está reñida con la integridad con Dios, ¿verdad? De hecho, hay un versículo que citábamos que dice que le es bueno al hombre llevar el yugo del servicio desde que es niño. Es muy bueno que los niños sirvan al Señor. Amén. Y ahora vamos a tratar, ciñéndonos en Timoteo, vamos a tratar, ya les digo, un tema un tanto incómodo quizá para tratar. Es un tema donde tratarlo desde aquí es muy difícil porque vamos a tocar unos temas familiares y cada familia es un mundo, ¿verdad? Nosotros podemos hablar, enseñar abiertamente, pero siempre hay excepciones que rompen la regla, siempre hay casos que no, bueno, es que yo aquí, bueno, está bien, pero vamos a enseñar lo que la Biblia dice y después cada tema, cada familia, cada matrimonio, cada persona en particular, bueno, nos deberíamos sentar y hablar larga y tendidamente, con tranquilidad, pero vamos a tocar un tema que es un tanto incómodo, que son las familias disfuncionales. ¿Sabes lo que son familias disfuncionales? Familias donde no es el hombre, la mujer y los niños, sino donde, bueno, pues hay niños que no son de este matrimonio y se han juntado, niños con esto, o una parte del matrimonio es creyente, el otro no, vamos a intentar tocar todas las áreas para ver qué dice la Biblia, o para ver si la Biblia dice algo. Bueno, a lo mejor la Biblia guarda silencio y nos dice pues que cada uno se las entienda como pueda. Vamos a ver qué dice la Biblia. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 1. Y a medida que lo vayas encontrando, te pido que te pongas de pie. Así no te entra el sueño después del mediodía. Hechos, capítulo 16. Vamos a leer algunos versículos desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos ya? Si no, ya Sayari también nos lo tiene puesto ahí. Perfecto. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno
y para siempre es tu misericordia. Te hemos cantado, te hemos adorado, Señor, pero ahora queremos sentarnos a tus pies a escuchar tu palabra. Que tú nos hables, Señor, y que mientras tu palabra es enseñada y predicada, que tú hagas milagros aquí en tu congregación, que hagas prodigios, señales, maravillas, sanidades, Señor, que ocurra todo lo que tu palabra dice que puede ocurrir. Gracias te damos, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén. Puede tomar su asiento. Bueno, Hechos capítulo 16 es un capítulo apasionante. Nosotros allí en Fuerteventura llevamos ya varios años estudiando este libro, el libro de los Hechos. Y ya estamos terminando, vamos por la mitad, ¿no, Mélida? Más o menos de Hechos 16. Ahí he querido aprovechar también esta enseñanza acerca de Timoteo y venimos de terminar de estudiar el primer viaje misionero de Pablo. ¿Recuerdan quién fue el compañero de Pablo en el primer viaje misionero? Sí, Juan Marcos empezó, pero no terminó, pero muy bien. Bernabé, exactamente, Bernabé, y se llevaron consigo a Juan Marcos, pero Juan Marcos a mitad de camino dice, no, esto no es para mí, yo me regreso a Jerusalén. ¿Recuerdan eso, verdad? Después, cuando terminan el primer viaje, terminan donde empezaron, que fue en Antioquía, y allí pues parece que vinieron unos judaizantes y empezaron a enseñar cosas a la iglesia un tanto extrañas. Sabes que la iglesia siempre ha tenido que luchar para mantener la verdad, porque no sé por qué es tan fácil introducir mentiras, herejías dentro de la iglesia, cuando la iglesia ese es el sostén, el baluarte, la columna de la verdad. Nosotros deberíamos estar empapados de la verdad para que cuando escuchemos algo que sea falso decir, no, eso es un error. Tú sabes, por ejemplo, cómo se detectan los billetes falsos. ¿Cómo se detectan los billetes falsos? Solo hay una manera para ser totalmente efectivo. Conociendo la verdad, exactamente. Ejemplo, en España, no sé cómo se llama aquí, el organismo que vende los cupones, se le dice la ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España, ONCE. Las personas invidentes, las personas que no tienen visión, los ponen a vender cupones, ¿verdad? Y ahí uno dice, esto es fácil colarle un billete falso. No, todo lo contrario. Lo más difícil del mundo, colarle un billete falso, porque a ellos los entrenan tocando y manipulando los billetes verdaderos. A ellos no les ponen falsos en la vida, sino se les pone constantemente los verdaderos y a medida que tratan con ellos, que los manipulan, que todo, desde que tú le intentes introducir uno falso, él dice, no, error, este no es verdadero, y lo rechaza. Así debería ser la iglesia, empapados de la verdad, caminando en la verdad, para que desde el mismo momento que alguien, ya sea desde aquí, sea desde allí, sea desde donde, intente introducir alguna mentira, decirle, no, eso es un error. Sin embargo, todos sabemos que no es así, que muchas veces dentro de las congregaciones se cuelan enseñanzas un poco raras, enseñanzas que a medida que la gente tiene comezón de oír, pues se meten aquí unas enseñanzas que son quizá apetecibles al oído, pero que nada tiene que ver con el mensaje bíblico, nada tiene que ver con la verdad de Dios. Y la iglesia siempre ha luchado con eso. Bueno, pues para el primer siglo, cuando Pablo termina su primer viaje misionero y está ahí en Antioquía, vienen unos judaizantes y empiezan a decirle a los gentiles, a todas aquellas personas que se habían convertido, que eran nuevos creyentes, eran nuevitos en la fe, les empiezan a decir que qué bueno que han conocido a Dios, qué bueno que han entregado su vida a Jesús, pero que se tienen que circuncidar, que tenían que guardar la ley de Moisés. Y les empiezan a enseñar todo ese tipo de cosas. Claro, Pablo tenía las cosas claras. Pablo le decía, no, ya no es necesario. De hecho, Pablo es el que más adelante nos enseñaría que ahora ya vivimos por gracia y no por ley. Que la salvación es por gracia, que la salvación no es por obra. Es Pablo quien lo va a enseñar, él lo tiene claro. Pero quizás no había como un consenso por parte de todos de qué respuesta tiene que dar la iglesia. Así que se lleva a cabo lo que conocemos como el primer concilio, que es en Jerusalén. Allí van todos los apóstoles a Jerusalén, todos los ancianos que había para aquel entonces y cientos o miles de creyentes se dan cita en Jerusalén. Te estoy narrando Hechos capítulo 15, que sería muy interesante que lo puedas leer. Y allí pues empiezan a decir, bueno, ¿qué solución le vamos a, qué respuesta va a tener la iglesia frente a estos judaizantes, frente a estas personas que están enseñando? Ahí tiene voz y voto Pedro, por ejemplo, habla Pablo, habla Bernabé, y el último en hablar es Jacobo, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, y entonces llegan a un acuerdo. Y el acuerdo es, bueno, lo primero, no inquietan a los gentiles. Deja a la gente vivir en paz, hombre. No estemos cargando a los nuevos creyentes con tantas cosas.
Deja que el Espíritu Santo haga la obra. A veces nosotros queremos ocupar el lugar de Dios y eso no está bien. Y a veces nosotros queremos ocupar el lugar del Espíritu Santo y eso no está bien. ¿Quién es el que convence de pecado? Dice la Biblia. Tu predicación, tu enseñanza, deja eso. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Entonces la iglesia, instruida por Dios, bajo la sabiduría de Dios, llega a la conclusión que a los gentiles no hay que inquietarles. A los nuevos creyentes, como hemos cantado hoy, vive la vida con optimismo. Disfruta la vida en Cristo. Que hay libertad en el Señor. Hay un orden, claro que sí, pero no los inquiete. Mira, ahora lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto y esto. Y al final dice, mira, si lo sé, me quedo en el mundo que estoy más tranquilo, hombre. No se metan en eso, dice la iglesia. Segundo, absténganse de fornicación. Eso es lo que le enseña la iglesia a los nuevos. Absténganse de fornicación, todo lo que tenga que ver con el desmadre sexual, con desorden sexual. Absténganse de eso, de idolatría y de comer sangre. Creo que esto hablamos también la otra vez, o no sé si fue aquí o en Madrid, que compartía acerca de que en el concilio de Jerusalén se llevó a cabo esto. Absténganse de comer sangre. No, es que eso es del Antiguo Testamento. Sí, pero es que el Nuevo Testamento también lo dice. Bueno, ¿y qué pasa con la morcilla? Pues si quiere comer morcilla, come morcilla, pero la Biblia es clara. La Biblia es clara totalmente. Que no se debe tomar sangre. Y me voy a ir al infierno por... No, que no te vas al infierno, ni vas al cielo, ni al infierno por obras. Pero seamos rectos. Y la Biblia es clara con referente a ciertas cosas. Bueno, en definitiva, se llega a ese acuerdo, se escriben unas cartas y las envían con los apóstoles. En este caso, Pablo coge su carta junto con Bernabé, regresan a Antioquía y empiezan a decirle a los hermanos, mira, este es el resultado, esta es la propuesta que tenemos como iglesia. No hay que inquietar a los gentiles, tenemos que apartarnos de fornicación, de ahogado, de sangre, de idolatría. Esto es lo que hay que hacer. Ok. Entonces Pablo le dice a Bernabé, ¿qué tal si volvemos a viajar? ¿Qué tal si volvemos a visitar a todos los hermanos que hemos visitado? ¿Qué tal si recorremos todas las iglesias, todas las ciudades que hemos estado visitando en el primer viaje para confortar el ánimo de los discípulos y edificar las iglesias? Bernabé dice, me parece excelente idea, Pablo, vamos. Pero, dice Bernabé, quiero volver a llevarme a Juan Marcos, aquel que había abandonado, ¿recuerdan? Y esta mañana te dije la respuesta de Pablo. ¿Cuál fue? Pablo dijo, no, conmigo no. Ya me la hizo una vez, no me la va a hacer dos veces. Yo conmigo no. Y hubo una discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé, que ¿sabes cuál fue el acuerdo al que llegaron? Separarse. Y tú dices, ¿en serio? Sí. Y no estamos hablando de dos personas inmaduras. Estamos hablando de dos creyentes firmes en el Señor. Pablo y Bernabé se separaron. A veces, la mejor solución que hay es separarse. Y a veces, cuando no se está de acuerdo en ciertas cosas, estamos hablando en términos ministeriales, en términos... Y uno dice, pero ¿y cómo? Bueno, es que lo tenemos aquí. Y hay más casos de personas que no podían caminar juntas. Tenemos el caso de Abraham y de Lot. Había tanta bendición entre ellos que ya es que estar juntos causaba peleas. Y se tuvieron que separar. El caso de Jacob y Esaú. Ellos estuvieron un momento enfadados, pero cuando se reconciliaron intentaron volver a caminar juntos. Pero le pasó lo mismo que a Abraham y Lot. Tanta bendición que ya no podían convivir juntos. A veces la forma más madura de continuar es separado. Sin rencores, eso sí, sin rencores. Tú por aquí, yo por aquí. Tú sigues sirviendo en este ministerio, yo sigo sirviendo en este ministerio. Y tan amigos y tan hermanos. ¿O qué pasa? ¿O solo Dios está en una iglesia? ¿O solo Dios está en un ministerio? ¿O solo Dios está aquí en Vida Nueva? A ver, dime tú, porque a lo mejor ahora vamos a ser nosotros los más sectarios que los demás. Y pensar que solo Dios está con este logotipo. Dios está con su iglesia. Amén. Y qué bueno que mientras nosotros andemos en la verdad, Dios va a estar aquí. Pero también está en otros lugares. ¿Sabes que también hay otros hombres de Dios tremendos, fabulosos? Y tenemos hermanos nuestros por toda la faz de la tierra. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice Pablo, no, yo con Juan Marcos lo siento, pero no. Tú toma tu camino. Dice la Biblia que Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue. Ahí le perdemos el rumbo, ya no sabemos más de Bernabé y Juan Marcos, dónde siguieron. Y Pablo decide comenzar este nuevo proyecto, este segundo viaje, con un hombre llamado Silas. Silas es un discípulo que salió de Jerusalén juntamente con él. De Jerusalén salió Pablo, Bernabé, Silas y un tal Judas. Y llegaron allí a Antioquía. Ya te he dicho que Bernabé se va, Judas regresa a Jerusalén. Y entonces Silas pues se queda ahí con Pablo diciendo, venga, yo voy contigo. Y ahí empiezan a visitar nuevamente a todos los hermanos.
Y van por aquí y le van diciendo, mira que ahí en Jerusalén lo que se dijo es esto, se llegó a esta conclusión, a la otra, bueno, me parece bien, se iban a otro lugar. Y así empezamos a conocer lo que es este segundo viaje misionero de Pablo. Pasan a Derbe, pasan a Listra, y cuando llegan a esta ciudad de Listra, es allí donde conocen a un joven llamado, dilo, Timoteo. Es allí donde Pablo va a conocer a Timoteo. Ya Timoteo había conocido a Pablo, pero parece ser que Pablo quizá no se acordaba de él. ¿Quién es Timoteo? Ahora te voy a explicar lo que te he dicho ahora, pero vamos a ver quién es Timoteo. Timoteo nace en Listra, lo que hoy es Turquía, era turco. Era hijo de un padre que era griego, no era judío, por lo tanto era gentil, y de una mujer llamada Eunice, que sí era judía y además era creyente. Ella dejó el judaísmo para abrazar la fe cristiana. Se convirtió al Señor. Timoteo se convirtió a Cristo en el primer viaje misionero. En este segundo es como que Pablo ya tiene un encuentro personal con él y hablan y lo conocen, pero ya Timoteo se había convertido en el primer viaje misionero y se convirtió con Pablo. De hecho, Pablo le denomina en 1 Timoteo 1:2 mi verdadero hijo en la fe. Es decir, yo espiritualmente hablando, entiéndame por favor, yo he parido a este. Yo he formado a este. Este es mi hijo en la fe, dice Pablo. Probablemente fue durante su primer viaje misionero, porque ya en este segundo se le conoce como a un joven discípulo. Ya se había convertido en discípulo. Por lo tanto, ya había conocido al Señor. Bueno, Eunice y su abuela, que la Biblia nos da el nombre también. ¿Cómo se llama la abuela? Loida. ¿Laura dijiste? Loida se llamaba la abuela, Loida, exactamente. Se encargaron, como vimos esta mañana, de instruir a Timoteo, que era pequeño, desde que era pequeño en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, Pablo le dice a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, desde la niñez. ¿Por qué? Porque mamá y abuela te lo han enseñado. Esta madre, Eunice, hizo en casa lo que desgraciadamente hoy en muchos hogares se descuida, que es la enseñanza bíblica. Nuestra mente religiosa entiende que la enseñanza bíblica a los niños es allá abajo, en la escuela dominical. Y claro, por supuesto que se le enseña. Pero ¿dónde se le tiene que enseñar a los niños? En casa. Y sentarse con ellos. Y abrir la Biblia y decirle, esto es así, esto es así. Y para eso hay que tener, ¿qué? Paciencia, ¿o no es verdad? Porque al niño se le pones una película, se queda quieto. Ahora, ábrele la Biblia. Ahí se va a entretener con absolutamente todo. Ay, mira eso, ay, mira una mosca, y ahí mira que se entretiene. Pero para eso están los padres, ¿verdad? Sobre todo la madre, que es, como veíamos esta mañana, ¿verdad? Que la madre es la que le transmite esa fe. El padre es la palabra, la madre, emuná, que significa madre. ¿Recuerdan esa enseñanza? La madre que transmite esa fe. Pero Eunice hizo un buen trabajo. La madre de Timoteo le enseñó desde pequeño las sagradas escrituras. Mucha gente piensa que por traer a sus hijos a la iglesia ya sus hijos van a ser cristianos. Si algo he aprendido de mi mujer, que ella siempre me dice que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y que tú seas cristiano no significa que tu hijo sea cristiano. Y tú puedes ser aquí, si quieres, el mayor de los cristianos, que si tu hijo no tiene un encuentro con Jesús, su alma no es salva. ¿Eso lo tenemos claro? ¿Cuál es nuestro trabajo? Que nuestros hijos conozcan a nuestro Padre. Que nuestros hijos crean en Dios. Ese es nuestro trabajo. Acercar. Y esto se inculca desde casa. Y tú puedes traer, te lo voy a decir con toda la franqueza del mundo, tú puedes traer tantas veces quieras a tus hijos a la iglesia, que si no hay ejemplo en casa, de nada sirve. No, hombre, por lo menos los llevo. No. Los niños aprenden por imitación. Y tú les puedes decir blanco, 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 que si tú haces negro, ellos harán negro. ¿Lo tienes claro? No se trata de traerlos aquí y que otros les digan lo que tienen que hacer. No, ellos tienen que ver en ti lo que hay que hacer. Y tú no les puedes decir, ora, ora. Bueno, está bien, yo oro, pero yo no te veo a ti orar. Lee la Biblia, compórtate decentemente. Bueno, ¿y tú? Entonces, los niños aprenden por imitación. Dios deja claro que la fe se inculca en casa, pero no es aquí con Timoteo. Es que si damos un brinco hasta el Antiguo Testamento, allí encontramos lo mismo. En Deuteronomio capítulo 6, que es lo que se conoce como el Shema Israel, han visto que los judíos tienen como una especie de palito en las puertas, han visto, los judíos entran y lo besan, son religiosos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es eso?
Eso se conoce en el mundo judío como la mezuzá, con 2 zetas, mezuzá. Y ahí dentro colocan unos versículos bíblicos, el Shema Israel, oye Israel, que es estos versículos concretamente que te voy a leer ahora. En todas las puertas de una casa judía está esto, y los judíos cada vez que entran y que salen lo tocan y lo besan. No haga eso ahora. No se ponga a besar la Biblia o a besar el versiculito, porque eso se llama religiosidad. Pero para que tú entiendas lo que hacen ellos. Y ahí se encuentran estos versículos, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, cuando Dios dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, dilo tú conmigo, léelo conmigo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes a tus hijos. Y las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las vas a repetir a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando caminen, cuando vayan, cuando vengan, en todas partes. Y si es necesario, ponlo en las puertas de tu casa. Menos póster de quien quiera que sea y más versículos. En la puerta de la habitación, en la nevera. Pon ahí un versiculito en la nevera, hombre. En la tele. En algún sitio, escribamos la palabra de Dios, que ellos se sientan familiarizados con la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, instruir a los hijos en el camino de Dios no es solo repetir las palabras de Dios, es darles ejemplo en casa. De esto hemos hablado mucho esta mañana. Hay que darles ejemplo. 2 Timoteo 1:15, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabes ese versículo muy conocido cuando dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él? ¿Sabes qué significa la palabra instruir? Se lo compartí esta mañana a una hermana. Esa palabra instruir la usaban las parteras de Israel. Cuando el niño no tenía el deseo de ser amamantado, de mamar del pecho materno, en aquel tiempo no había otra opción, ¿no? Como decía esta mañana, no estaba la leche de fórmula, un biberón, ¿no? Tenías que beber del pecho materno. Y saben que hay niños, no sé cómo decirlo, a lo mejor hay otros términos, perdón, niños vagos, niños gandules que aunque le pongas el pecho en la boca, no tienen esa capacidad de absorber, ¿verdad? O de succionar, mejor dicho. ¿Qué hacían las parteras? Miren qué curioso. Ellas cogían dátiles y miel y hacían como una especie de ungüento, como si fuera una especie de mermelada, por así decir, y la machacaban en el dedo y con eso tan dulce se lo untaban en el paladar al bebé. El bebé cuando sentía eso, tú sabes, tú no recuerdas cuando le dabas esos primeros sabores a tus hijos, las caras que ponían, cuando salían del biberón y le dabas por fin algo de fruta, cosas a veces, y ponían esa cara. Bueno, imagínate un recién nacido que tú le ponías eso ahí, los niños hacían... y les provocabas un deseo y ahí la partera cogía el pecho de la madre, ¡pum!, y se lo ponía. Y acababa de provocar un deseo en el niño de hacer, esa es la palabra instruir, provocar deseo. A los hijos no es repetirles la Biblia. El trabajo está en provocarles deseo en las cosas del Señor. Que ellos sientan placer, que ellos sientan el deseo de estar aquí y no allí. Ese es el trabajo, que es duro trabajo por otra parte. Pero es el trabajo, es la sabiduría que le tenemos que pedir a Dios de Señor, yo no es que los quiera llevar a la iglesia, yo quiero que sientan deseo de estar en la iglesia. Ese es nuestro trabajo. Que ellos se deleiten de estar aquí. Que ellos tengan placer, que ellos hagan el deseo de estar aquí. Ese es nuestro trabajo. Pero para eso tenemos que darles ejemplo. ¿Estamos dando ejemplo a nuestros hijos en casa? ¿Estamos dando ejemplo? ¿Estamos siendo ejemplo para nuestros hijos? Un hogar donde se habla de Dios pero no se vive a Dios, lo único que vas a criar son hijos religiosos, no discípulos. Vas a criar niños religiosos que saben lo que tienen que hacer pero no aman lo que tienen que hacer. Eso se llama religiosidad. Timoteo no tuvo un hogar perfecto. Alguno podría decir, bueno, es que Timoteo, claro, él se convirtió en esto, un gran personaje de la Biblia, Dios puso sus ojos sobre él, Pablo mismo lo instruyó, porque claro, sus padres, no. Timoteo viene de una familia un poco disfuncional espiritualmente hablando, una familia complicada. La Biblia dice que su madre y su abuela, por parte de madre, eran creyentes, pero papá no, su padre no era creyente.
De hecho, era hostil a esta fe. Era griego, él venía de una cultura griega, era gentil. Y esto lo sabemos porque no permitió a Timoteo que fuera circuncidado. Porque tú dices, bueno, no creo en Dios, pero Eunice, ¿tú quieres circuncidar al niño? Circuncídalo. No. A mi hijo tú no lo circuncidas. Yo no me quiero ni imaginar los pleitos en esa casa entre Eunice y el padre de Timoteo, que por cierto la Biblia no pierde el tiempo ni en decir su nombre. El padre simplemente, el padre de Timoteo. Imagínate las luchas, ¿no? Eunice seguro desesperada, yo quiero circuncidar al niño. Yo quiero llevarle a las cosas del Señor. No. Mientras yo viva, no. Casualmente, se habla del padre Timoteo para esta época en tiempo pasado. Probablemente falleció. Por eso ya Timoteo tuvo como el camino libre, ¿no? para servir al Señor. Pero Timoteo no lo tuvo fácil. Él no venía de una familia donde todo era perfecto, donde los padres eran creyentes, donde sus padres estaban apasionados por el Señor. No, el padre estaba reacio a esto. Dice la Biblia en Hechos 16:13, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Todos sabían que su padre estaba en contra de esto y que Timoteo no estaba circuncidado. Al padre de Timoteo, si quieres aprender algo de él, solo lo vas a encontrar aquí, en Hechos capítulo 16. Aquí en adelante desaparece de la historia bíblica. De hecho, el tiempo verbal que usa Lucas, cuando dice su padre era griego, nos da a entender que ya el hombre pues se fue. ¿Dónde? Como decimos, bueno, no voy a decir la expresión que decimos en España. Cuando el hombre desaparece decimos se fue por tabaco. ¿Verdad, Domingo? Así decimos ahí y nunca regresó, no volvió más. Bueno, vamos a hablar seriamente ahora. ¿Qué sucede cuando en un hogar solo uno de las dos partes es creyente y el otro no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Si dice algo, claro. ¿Qué dice la Biblia cuando el hombre es creyente y la mujer no? O viceversa. ¿Qué dice la Biblia cuando la mujer es creyente y el hombre no? En la iglesia de Corinto, iglesia que Pablo tuvo que escribirle 2 cartas, algunas personas que se convertían al Señor eran la única parte cristiana de su casa. Por alguna razón, solo se convertía el hombre o la mujer. Bueno, casos así hay en todas las iglesias, ¿verdad? Que solo el hombre es el cristiano o solo la mujer es la cristiana. Casos así, cada vez que tú visitas una iglesia, siempre hay personas, oye, gloria a Dios que tú tengas a tu esposo y a tu esposa y a tus hijos en el Señor. Pero sabemos que no siempre es así. Y por estadística, casi siempre es la mujer la que conoce al Señor. En toda iglesia, bueno, solamente tienes que mirar aquí, el 70% son mujeres y el 30% son hombres. Ahora, ese 30% valemos bastante más, ¿verdad? Eso no es aquí en Bruselas, eso vas a Fuerteventura y pasa lo mismo, vas a Madrid y pasa lo mismo, vas a Tenerife y pasa lo mismo, en todo lugar siempre pasa lo mismo, hay bastantes más mujeres que hombres, pero bueno, eso es por estadística, no quiero decir que sea así siempre, a veces es el hombre, hay casos en la iglesia que conocemos, que es el hombre el que conoce al Señor, pero la mujer no quiere saber nada. ¿Qué sucedía ahí en Corinto? Bueno, lo que sucedía es que cuando la mujer conocía al Señor y su esposo no quería saber nada, ¿sabes lo que hacía la mujer? ¿Qué crees que hacía? Se separaba, lo dejaba. Ah, que tú no quieres saber nada con Dios, pues yo no quiero saber nada de ti. Y lo abandonaba. Así dice la Biblia. ¿Qué sucedía en el caso contrario? Cuando el hombre conocía a la mujer cuando el hombre conocía al Señor y la mujer no quería saber nada, el hombre la dejaba. Y entonces Pablo tiene que intermediar. Pablo tiene que enviar una carta y decir, escucha, espera, qué bueno ese fervor y esa pasión que tienen por el Señor, pero hagamos las cosas con orden, hombre. Escucha una cosa, que esto no es tan así como parece, dice Pablo, y tiene que escribir, y dice ahí en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 12, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? ¿Cuál es la solución de Pablo? No la abandone, hombre. No la abandone, aunque todavía no quieras saber nada del Señor, pero si te permite ejercer tu fe, no la abandone. Viceversa. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿cuál es la solución de Pablo? No le abandone, que no seas tan rápido para dejar a esa persona, hombre. Porque el marido incrédulo, ahora te da el motivo por el cual Pablo dice no lo abandones, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y a la vez, en el lado contrario, pasa lo mismo, la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Lo primero que se debe dar o mirar
en un matrimonio que solo una de las dos partes es creyente es qué postura tiene el no creyente referente a tu fe. No es que mi marido no quiere saber nada de Dios, vale, eso ahora mismo no importa. Pero referente a tu fe, ¿qué dice tu marido? No, a él le da lo mismo, él me deja orar. Entonces consciente en que tú vivas tu fe, no la abandones. No, es que yo conocí al Señor y ahora mi mujer no quiere saber nada. Vale, ¿qué dice tu mujer referente a tu fe? A ella le da lo mismo, yo mientras trabaje y eso, a ella le da lo mismo. Consciente en que seas creyente, no te pone pegas, no te pone impedimento. Pablo dice, no la abandones. Ahora, ¿qué pasa si conoces al Señor y tu esposo te dice, en esta casa no se ora? Tú no vas a la iglesia. Mientras yo sea tu esposo, aquí Cristo no va a reinar. Y a mis hijos no les estés enseñando esa Biblia. Aquí en esta casa no se va a orar antes de comer. Y mi hijo no va a ser circuncidado. ¿Entiende lo que estoy hablando, no? ¿Hay casos así? Más de lo que piensa. Nosotros tenemos una hermana, a no dar datos, tenemos una hermana que fue a un retiro con nosotros. ¿Te acuerdas, Mélida, verdad? Y Damaris, por supuesto, se acuerda también. Y la veíamos un tanto seria y le decíamos, oye, pero ¿y por qué estás seria si estamos aquí en un retiro? Dice, porque yo he salido de mi casa y ahora no sé si voy a tener dónde volver. ¿Y por qué? Porque mi marido me amenazó. Y me dijo que si yo me atrevía a irme de retiro con ustedes, con la iglesia, que me cambiaba la cerradura y que nunca más volvería a entrar. Yo le dije, olé tu fe, que estás aquí. Y sabes lo que sucedió, ¿verdad? Cuando terminó el retiro, el marido fue quien le abrió la puerta. Pero hay casos donde el hombre y la mujer, normalmente no sé por qué es más el hombre el que impide, porque se siente como que tiene más autoridad. Hay casos donde el hombre dice, no, en esta casa no se ora. Y tenemos casos en la iglesia de madres que enseñan a orar a sus hijos a escondidillas. Y que enseñan a orar a escondidillas del marido, del padre. Y que solo se escuchan alabanzas cuando el padre no está. Cuando no está, ni se te ocurra poner a Marcos Witt ni a nadie de eso, porque entonces ya eso es motivo de pleito constante. Que el no cristiano, aunque no sea creyente, si no se opone a tu fe, no te separe. Todavía puede haber esperanza en ese matrimonio. ¿Qué hacer si el incrédulo no consiente? Esa sería la pregunta. Hemos visto que si la parte que no cree en Dios te permite ejercer tu fe, Pablo dice, no te separes. No, olvídate. Están entendiendo los términos de divorcio y separación. Separación es separarte pero sin divorciarte legalmente. Te puedes separar, no divorciar, Ojo. Pero ¿qué hacer si el incrédulo no consiente ni aprueba la fe, pero tampoco se separa? Estos casos de no, aquí no se ora, aquí no se hace y tú no vas a la iglesia, pero por alguna extraña razón quiero seguir contigo. ¿Qué hacer? Díganme ustedes, ¿qué hacer ahí? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer en esos casos? Dime, Edwin. Separar un tiempo, dice Edwin. A mí me llama la atención que Pablo no trata este asunto como tal. Pablo lo que trata es el hecho de, ey, frénense a la hora de separarse. Estoy viendo aquí un relajo que no me gusta nada, Estoy viendo aquí que ahora tú conoces al Señor, tu esposo, tu esposa no, se separan. Pablo cuando interviene es para decir, no se separen. Porque el creyente de antes era celoso por las cosas de Dios. Y no estaba dispuesto. Que tú no quieres compartir mi fe. Pues ahí te quedas. Ahí te quedas. Entonces Pablo dice, bueno, pero escuchen, que no sea tampoco tan así. Que la Biblia ni se plantea qué hacer si tu pareja no aprueba tu fe. Bueno, ni se lo plantea porque se da por hecho que yo puedo compartir, yo puedo estar con Damaris, puedo estar en desacuerdo en muchas cosas. En gustos de ropa, en gustos de comida, en gustos de viajes. Podemos opinar diferente, pero si ella no cree en mi Dios, que es lo más importante de mi vida, Damaris, te amo con locura, de verdad. Pero escucha eso, porque estoy hablando yo, pero si Damaris pase aquí al frente y le tocase ahí hablar, me diría, Alberto, te amo con locura. Pero es que aquí no se trata de que compartas conmigo algo importante en mi vida. Estamos hablando de lo más importante de mi vida, que es el Señor. Y si tú vas a ser obstáculo con mi relación con Dios, es que no te voy a quitar yo, es que Dios te va a quitar del medio.
En ningún caso, fíjate que en ningún caso Pablo incita a la separación, en ningún caso. Porque hay cosas que uno tiene que dar por sentado. Y a mí me llama mucho la atención esto. Me llama muchísimo la atención que Pablo no trate este asunto, sino que se enfoca en enfatizar que el creyente no abandone al incrédulo. No lo abandones, por favor. Si él consiente lo más mínimo en que tú practiques tu fe, no lo abandones. La Biblia enseña que para el creyente el vivir es Cristo. Así dice la Biblia. Era impensable para un cristiano de la iglesia primitiva vivir con alguien que se opone a su fe. Y hoy no solo encontramos esto en algunos casos, sino que, fíjate cómo hemos bajado el listón del cristianismo tan bajo, que hoy esta conversación yo no la he tenido con nadie. No te separes, no te separes. A ver si conoces al Señor, no te separes. No, hoy, ¿cuál es el mensaje? Convencer a la gente que no se junte con incrédulos. Fíjate cómo hemos denigrado el mensaje. Hoy a la gente no hay que decirle, no te separes, no te separes. No, hay que decirle, no te unas en yugo desigual, mío. No te juntes con ese que no te conviene. Fíjate cómo hemos denigrado el mensaje, ¿no? A la gente de antes le teníamos que decir, tranquilo. A los de ahora decir, por favor, no te juntes con ese. No te juntes con esa, que es muy guapo, que es muy guapa, que no te digo que no, pero si no es de Dios, dile a Dios. Que no te juntes con ese. Y hoy tenemos que decirle eso a los creyentes. No es que Dios me ha mostrado, Dios no te ha mostrado nada. Una me dice una vez que Dios le mostró, no, es que Dios me mostró que se va a convertir, en culebra se va a convertir eso. Yo no pongo en duda, yo no me río porque sé que quizás estos temas son un tanto duros de digerir para algunas personas y me gusta meterlo un poquito así, pero yo no pongo en duda que Dios te haya dicho que se va a convertir, pero vamos a respetar el orden, que se convierte y luego si acaso ya te planteas empezar una relación con Él. Pero si tú te metes con un incrédulo ya sabes lo que te espera. Te va a arrastrar. Contaditos con los dedos de la mano, y te digo contaditos que no conozco casi nadie, que un incrédulo que un creyente se junta con un incrédulo y es el incrédulo el que llega a la iglesia. Normalmente es al revés. El creyente va pagando poco a poco su fe. Poco a poco. Y casos así conocemos todos. Aquí yo no he venido a descubrir la pólvora aquí a Bruselas, a venirte aquí una revelación nueva. Aquí todos conocemos de estos casos. Gente apasionada, eufórica por Dios, que se junta con aquel o con aquella que no conoce a Dios, le endulza el oído, le dice las 4 cosas que a todos nos gusta escuchar, y en 2-3 meses, si te he visto, no me acuerdo. Eso no es. ¿Aquí también pasa eso? Bueno, pensé que solo era en España. Aquí también pasa. A veces, seguir a Cristo separa. Seguir a Cristo de una manera seria. No te estoy hablando de un cristianismo de un cristianismo dominical, de los que vienen al domingo a la iglesia. No, te hablo de vivir en Cristo. Para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Te hablo de una relación de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Te estoy hablando de ese tipo de cristianismo. Yo el cristianismo de cristal que hay ahora, yo no te estoy hablando de ese. Primero porque no lo conozco y segundo, no voy a perder mi tiempo en enfocarme en eso. Te hablo del cristianismo que la Biblia nos presenta. A veces seguir a Jesús separa y divide a las personas. Pero es que no lo digo yo. Mateo capítulo 10, versículo 34, Jesús, que es el que dijo estas palabras, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión. ¿Sabes lo que significa disensión? Separación, división. He venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando el cónyuge incrédulo es piedra de tropiezo y ejerce su posición para impedir que tú vivas tu fe, ya es cosa tuya, porque en la Biblia no vas a encontrar ningún versículo que te diga sepárate. Es más, todo lo contrario, te dice no te separes, no lo abandones. Pero si tu pareja, esposo, bueno, si estamos hablando de novios, ahí ya te digo, mira, estás perdiendo el tiempo. Pero si hablamos de esposo o de esposa, es obstáculo, ¿cómo se dice? Obstáculo en tu fe, piedra de tropiezo, pues chicos, ya está en ti que tú pongas en balanza. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién le debes tu lealtad y fidelidad? ¿A ese hombre? ¿A esa mujer? ¿O a Dios? Eso ya es tu madurez. La que tienes que saber. La Biblia pone sobre ti este peso. No vas a encontrar un versículo que diga esto.
Sepárate si el hombre o la mujer. No busques. Bueno, búscalo, pero no lo vas a encontrar. Ahora, Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. ¿Se puede andar juntos si no estamos de acuerdo? No. Evidentemente no. Podemos estar en desacuerdo, vuelvo y repito, en cosas triviales, en cosas, bueno, a mí me gusta más esto, a mí me gusta más lo otro, yo prefiero este coche, tú el otro. En ese tipo de cosas se puede ir. Pero yo no puedo andar con alguien que no está de acuerdo con lo más importante de mi vida. Y entonces yo tengo que poner en balanza mi relación con Dios o mi relación con el hombre o con la mujer, entiendan. Y si la relación con ese hombre o esa mujer pesa más, puede ser que entonces sea porque no has conocido verdaderamente a Jesús. Aquí nunca, ni en la Biblia, ni en ningún púlpito medianamente serio, se te va a decir sepárate. Nunca, todo lo contrario. Siempre todas las consejerías, todos los mensajes, todas las enseñanzas es reconciliación, restauración. Dios es un Dios de familia. Dios hace habitar en familia, siempre. Y llega un momento que tienes que tomar una decisión. Y a veces, esto ya es mío, a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Escúchame, esto es una cosa mía. Y te lo digo quizás desde una posición que no tengo el derecho de decirlo, porque yo estoy casado, felizmente casado, con la mejor mujer del mundo, y quizás alguno está diciendo, tú dices eso desde tu posición. Puede ser, es verdad, puede ser. Pero por lo que he visto por ahí en los pocos años que llevo en el Señor, es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Qué hacer cuando tu cónyuge no es creyente, pero sí consiente en vivir contigo? ¿Qué hacer? Lo dice la Biblia, no te separes. Si no es creyente, no quiere venir a la iglesia, no quiere orar, pero a ti sí te permite el orar, el que le enseñes eso a tus hijos, el que tú vayas a la iglesia, no es piedra de tropiezo. Pablo dice, no te separes. Vamos a leerlo para que no quede lugar a la duda. 1 Corintios 7:12. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, no te separes. Que no te separes. Y dice el versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no le abandone. Bueno, ¿y por qué tengo que aguantar yo esto? Diría uno. ¿Por qué tengo que aguantar yo a este cabezón que no quiere venir a la iglesia? O a esta mujer que no quiere saber de Dios. ¿Por qué tengo que aguantarlo? Pablo te dice el motivo. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, que no te enteras. Que a través de ti tu esposo puede ser tan santificado, que a través de ti tu mujer puede ser santificada y que a través de ti puedes lograr que tus hijos no sean inmundos, sino sean santos, dice Pablo. Vamos a leerlo bíblicamente, porque el marido incrédulo, versículo 14, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Amén? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, y uno puede decir, ¿vale? ¿Y qué significa que el marido o la mujer sea santificado? O sea, a mí me han enseñado siempre que el que santifica es Dios. Y ahora dice que es santificado por la mujer. No, escúchame. Esto no significa que el incrédulo vaya a ser salvo por tu fe. No. La salvación es personal. ¿Ok? Es totalmente personal. Pero si con tu buen testimonio, con tu buen hacer, con tu buen obrar, puedes provocar el deseo en que esa parte quiera conocer de Dios. Y puedes traer santidad a tu casa. Y puedes traer santidad sobre tu marido. Y puedes traer santidad sobre tus hijos, aunque ellos no quieran saber nada. Yo conozco, bueno, digo yo, pero todos ustedes conocen casos de padres creyentes que sus hijos no quieren saber nada de Dios, están en rebeldía totalmente, pero los padres siguen santificándola. A mí me da igual lo que hagas de puertas para afuera, de puertas para adentro no se escucha esa música. Y estamos santificando a nuestros hijos. Y de puertas para adentro, aquí no se dicen esas palabrotas. No, pero es que las digo en la calle, me parece estupendo, de aquí para adentro no. Y al marido se le dice, de ahí para afuera te puedes beber hasta el agua de los floreros, en esta casa no. Y a la mujer lo mismo, de ahí para afuera puedes hacer lo que quieras, de ahí para adentro no. Y santificamos nuestra casa. Y ponemos orden en nuestra casa. Y eso abre una pequeña puerta para que algún día la misericordia de Dios toque a ese inconverso o a esa inconversa o a esos hijos que no quieran saber nada. Por eso Pablo dice, no te separes, porque tu testimonio puede santificar a ese hombre. Tu forma de andar puede traer salvación a ese hombre.
¿Lo entendemos, verdad? La influencia espiritual del creyente influencia en muchos casos el lugar donde estamos. Mira, a mí y a Damari nos pasa algo pero desde que somos novios, nosotros entramos a un sitio a comer, vacío. Es que nos pasa tanto a los creyentes. Un lugar, una cafetería, que eso tú dices, madre mía, aquí no entra nadie, pobrecitos los dueños, se tienen que estar muriendo. O no entra nadie. Pero entran dos hijos de Dios ahí, con la bendición. Y en 2 minutos, ¿cómo está esa cafetería? ¿Cómo está ese bar? ¿No te ha pasado nunca? Y empieza a entrar gente y empieza a ser bendecido, porque donde hay un creyente, bendice su entorno. Siempre. Cuando tú tienes colonia, tú entras a un lugar, la colonia la aportas tú, pero la impregnas el lugar donde está. Así es lo que dice la Biblia. Tu santidad puede impregnar a los demás. Vamos a leer un caso específico en Génesis 39:5. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Por qué el Señor bendijo a Potifar? Si Potifar era malvado y tenía encima a José ahí como un esclavo, como un miserable. ¿Por qué el Señor bendijo la casa de Potifar? A causa de José. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Por qué Potifar, o más que Potifar, la casa de Potifar fue bendecida? Porque allí había un justo. Allí había un santo. Y esa justicia, esa santidad, esa presencia de Dios, bendice. Bendice a los demás. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros podemos santificar. Tienes que santificar el lugar donde estás. Tienes que santificarlo. La gente sabe, por ejemplo, cuando yo me junto con gente inconversa, delante mía no se dice palabrota. Y los dice, yo los corrijo y santifico. Que luego se rían de mí y se burlen que a mis espaldas, haz lo que te dé la gana. Pero siempre hay que intentar santificar. Y cada gente que se sube conmigo en el coche hay que santificar. Y cada conversación, santifico. Intentas santificar a las demás personas. Intentas contagiar lo que tú tienes en los demás, transmitir lo que tú tienes a los demás. Porque la bendición de un creyente bendice a su entorno. Amén. La luz del creyente alumbra la oscuridad del no creyente. No puede ser al revés, porque si no, entonces ya apaga y vámonos. Si la oscuridad te está afectando a ti como creyente, entonces creo que estamos perdiendo el tiempo. Es tu luz la que tiene que alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras acaben glorificando a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No dice así la Biblia? Es nuestra luz la que tiene que alumbrar, no es la oscuridad que nos tiene que invadir a nosotros. Donde hay un creyente, allí hay una puerta abierta para que Dios obre. El creyente debe trabajar con mucha sabiduría en un matrimonio, en una casa donde no hay creyentes, guardando su testimonio. Si tú estás conviviendo con padres, con hijos, con un esposo o una esposa incrédulo, lo más importante que dice la Biblia es guarda tu testimonio. Así dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo vosotras, mujeres, tiene que aclarar, porque en estos tiempos dice vosotras y se da aludido cualquiera, no, mujeres, dice. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, miren qué tremendo es esto. Ponlo un momentito, Sayari, voy a esperar. ¿Tenemos la posibilidad de ponerlo? Sí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Es que me parece tan impresionante este versículo. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Oye, qué increíble, ¿verdad? Pedro enseña que el testimonio es crucial para la vida del incrédulo. El creyente que vive con un incrédulo tiene que hacer, por así decirlo, un sobreesfuerzo para que su conducta sea casta y respetuosa. ¿Sabes lo que significa casta? ¿Qué significa casta? Se están durmiendo, pero doy por hecho que es por el calor y porque acabamos de comer, ¿verdad? ¿Les está aburriendo? Hermano, esto es tan interesante y tan importante. Porque estamos viviendo con unos modelos de familia que el problema no es vivir con estos modelos de familia, es aprobar estos modelos de familia. Y estamos haciendo cosas a veces, o se están haciendo cosas a veces en la iglesia que no está bien, no está dentro del orden de Dios. Y a veces es necesario que se imparta esto y que se hable de lo que hacer y de lo que no hacer. Y lo que para muchos es ajeno a nosotros, porque esto totalmente es ajeno a mí. Yo podría decir, mira, esto yo no lo enseño porque esto no me incumbe. Gracias a Dios, mi esposa es creyente y mi hija es creyente. Pero conozco el caso de muchas personas que están viviendo un infierno en sus casas. Y eso es frustrante. Tener la fe en Jesús
y ver que su marido no se entrega al Señor y pasan los años y no se entrega, eso es frustrante. Y ser un varón de Dios y ver que tu esposa no quiere consagrarse al Señor, hermano mío, eso es frustrante. Eso es desquiciante. Pero qué bueno que Dios habla y que Dios dice y que Dios nos muestra el camino y que siempre nos da la esperanza. Y siempre Dios, ¿te has dado cuenta cómo Dios es tan bonito, tan bueno, que siempre te pone como esa luz al final del túnel, como diciendo, no te separes, tranquilo, que hay esperanza, que sé que el camino es duro, pero pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, apunta siempre hacia la meta, como dice Pablo, yo prosigo a la meta, me da igual el camino, yo prosigo a la meta. Y que esto lo escuche una persona que está viviendo eso en sus casas, hermano mío, esto le está llenando de esperanza, le está llenando de gozo, de decir, puede ser que algún día mis hijos conozcan de Dios. Puede ser que este esposo, que esta esposa conozca de Dios. Casta significa, dice que tu conducta sea casta. Casta significa pura, sin mezcla. Es decir, si tú tienes un esposo o una esposa o unos hijos, en este caso está hablando Pedro para el matrimonio, un esposo o una esposa que no es creyente, tu conducta tiene que ser casta, sin mezclas. No puede ser una persona dentro y fuera de la casa. No puede ser que en la iglesia seas una santa o un santo y en tu casa no seas tan santo y tan santa. Tienes que ser una persona pura, que vea que tienes una fe no fingida, que no se te pueda decir, venga, ahora ¿qué te vas a esa iglesia a levantar las manos? Falso. No, que el hombre no tenga cómo acusarte o la mujer no tenga cómo acusarte, que tengas una conducta casta. Eso no significa que en un momento dado no te enfades y le digas 4 cosas bien dichas a ese o a esa. A ver si me entiendes. Pero que tu conducta sea casta. Que el tipo diga, no quiero creer, pero porque no quiero, no porque vea algo malo en ti. ¿Entiendes lo que dice la Biblia? Que sea casta. Y casta no se refiere solo al área sexual, que también. Está hablando de una vida íntegra. Sé íntegro en tu casa. Y tu integridad puede ser que traiga salvación a tu casa. Y luego dice que también tu conducta sea respetuosa. Que seas una persona respetuosa, que no estés todo el día enfadado, que no estés todo el día enfadada, que no estés todo el día con las uñas sacadas, que no estés todo el día como un ogro, como una ogra, diciendo, no, oye, de una conducta respetuosa, para que los otros sientan el deseo, se sientan provocados a conocer a ese Señor al cual tú has conocido y dices servir. Sea cual sea el caso de un hogar, siempre es un buen escenario para criar a los hijos en el temor de Dios. Qué tremendo que Timoteo venía de una familia así un poco complicada, pero salieron los hijos rectos. Solo se necesita un creyente para edificar a un hijo. Me compadezco de ti si tu esposa no es creyente, pero no pierdas la esperanza. Afírmate en el Señor, inculca a ese hijo el camino de Dios, y ten una conducta casta, respetuosa. Y puede ser. No te puedo prometer nada, porque yo no sé quién para prometer salvación, ni mucho menos. Pero la Biblia dice, no te separes, porque puede ser que tu conducta santifique a tu esposo. Y puedes lograr con tu integridad que tus hijos no se vayan al mundo, sino que sean santos. Amén. ¿Continuamos o lo dejamos aquí? 5 minutos más, 10 minutos más, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, en el versículo 2, Hechos capítulo 16, versículo 2, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hablando de Timoteo. Timoteo era un tipo que nadie decía nada malo de él. Era un buen cristiano no porque él presumía. Tú conoces cristianos que todo el rato están alardeando de su fe, que todo el rato están poniendo en las redes sociales lo buen cristiano que son, lo bueno que hacen por los demás, y tú dices, bueno, una cosa es lo que tú dices de ti, pero vamos a ver qué dicen los demás de ti. No, Timoteo, todo el mundo decía que era un buen cristiano. Daban buen testimonio de él. Y una de las cosas más valiosas que una persona puede tener en la vida no es el dinero, no es ni el talento, ni la fama, ni las riquezas, es un buen testimonio. ¿O no dice la Biblia en Proverbios 22:1, de más estimas el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro? Los hermanos de Timoteo daban buen testimonio de él, y yo pregunto, ¿qué testimonio se dice de ti? ¿Qué crees que se dice de ti? Claro, aquí ahora pues solo vamos a tirarte flores, evidentemente, y de mí. Oh, Alberto, eso es una maravilla, es increíble. Sí, pero una cosa es a la cara, otra cosa es a la espalda. Si tú salieras aquí un momentito ahora y yo te dijera, ¿puedes salir un momentito, por favor?
Y vamos a debatir sobre este hermano, sobre esta hermana. Y le sacamos el cuero, como decimos en España. Le quitamos la piel a tiras. Vamos a criticarlo. ¿Qué crees que se dice de ti? ¿Qué concepto crees que tiene la iglesia de ti? ¿Tienes buen testimonio? ¿Crees que tienes buen testimonio? A mí me da igual lo que piensen los demás. Ah, bueno. Está bien, pero la Biblia no dice eso. ¿Qué crees que dice la gente de ti? Si tú quieres conocer cómo soy, no me preguntas a mí. Pregúntale a aquella mujer morena de ojos verdes que está ahí atrás. A mi esposa. Pregúntale a ella, ella te va a decir mejor cómo soy yo. ¿Qué crees que dice la gente de ti? ¿Qué opinión tienen los de tu casa de tu fe? Porque aquí a lo mejor venimos y, oye, somos santos, que solo nos falta la aureola esta aquí de arriba, somos San Alberto, San Arcángel y de todos aquí. Sí. Pero de puertas para adentro. Es que la fe donde más difícil es de vivir es de puertas para adentro. Aquí está tan fácil ser cristiano, una comunidad como ustedes, tan fácil predicar del Señor y mostrar una apariencia de piedad, pero luego hay algunos que niegan la eficacia de ella. ¿Cómo eres de puertas para adentro? ¿Eres tan santo, tan santa, tan cristiano y tan cristiana como aquí? Uy, este silencio me incomoda. Fíjate si Timoteo tenía buen testimonio, que no solamente se hablaba bien de él en su ciudad, que era Listra, sino también en las ciudades vecinas, en Iconio también. Dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Yo te pregunto, ¿crees que es importante tener un buen testimonio? ¿Por qué? Es lo que habla de nuestra fe. Somos libros abiertos para las demás personas. Porque estamos haciendo su voluntad. ¿No conoces gente que dice, a mí, mientras Dios piense bien de mí, me da igual lo que piensen los demás? ¿No conoces gente? ¿Aquí no hay gente así aquí? Mi madre, pues en Fuerteventura se está yendo. Cuando tú le llamas la atención a alguien, me da lo mismo lo que tú pienses, mientras Dios piense. Pero es que a lo mejor Dios te está hablando. Mientras yo esté bien con Dios, la Biblia dice que Dios crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Así dice la Biblia. Es importante tener un buen testimonio. El propio Señor Jesucristo le llegó a decir a sus discípulos, oye, mira, esta gente, ¿qué dice de mí? ¿Quién dicen esto que soy yo? ¿Qué pasa? ¿Que el Señor tenía una baja autoestima y quería que le dijeran cosas buenas? No, el Señor quería saber qué decían. La gente dice, mira, pues aquí unos dicen que eres Elías o que es Jeremías, otro de los profetas, que piensa que soy un profeta. Léete la historia de lo que hizo en aquella ciudad, profetizar nada más. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Cuál es la opinión que tienen de ti? Los de tu casa. Si yo me siento ahora con tu esposo y digo, háblame de tu mujer. Si yo me siento con tu mujer y digo, háblame de tu esposo. Esa risa nerviosa, ¿no? A mí me encanta cuando tenemos culto de matrimonio. Es impresionante. Mira, eso es en todas partes donde vamos a hacer culto de matrimonio. Es impresionante porque es tan diferente la actitud del hombre con el de la mujer. La mujer va pletórica a un culto de matrimonio, pero pletórica. El hombre va como cordero que va al matadero. El hombre va a pasar un examen que sabe que tiene suspendido. Porque sabe que ahí va a recibir por todas partes. ¿Es o no es? Mira, un buen testimonio hace que la gente termine adorando a Dios. Así dice la Biblia. Te lo cité ahora de memoria el versículo, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un buen testimonio atrae, seduce. Pero tú puedes ser aquí el mejor que hables, el mejor que digas, pero si tu testimonio va en contra de lo que dices, eso nadie va a querer conocer a ese Dios del cual habla. Nadie. Pero si la gente ve en ti buenas obras, no te va a glorificar a ti, va a glorificar a tu Padre que está en los cielos. Así dice la Biblia. Y un buen testimonio, ¿habrá alguien aquí que quiera servir al Señor? ¿Alguien? Solo nuestra hermana María, domingo nada más. Bien. ¿Alguien más quiere servir al Señor? Escúchame, el buen testimonio es crucial. Dios no levanta personas con mal testimonio. No estoy hablando ni mala reputación ni mal pasado, no, porque aquí en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Estoy hablando con un mal testimonio.
Dios no usa personas con un mal testimonio. Un buen testimonio abre puertas para el servicio a Dios. Dice la Biblia en Hechos 16:2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo no escogió a Timoteo por su talento, porque era joven, porque dice, esto lo manipulo yo a mi antojo. No. Pablo escogió a Timoteo por su buen testimonio, únicamente. Oye, qué curioso que de este hombre solo se habla cosas buenas aquí en Listra. Oye, a ver los de Iconio y también, y dale con Timoteo para arriba y para abajo. ¿Qué tendrá este hombre? Timoteo, ven conmigo. Y su buen testimonio le abrió las puertas para el servicio. Pero este principio ya nosotros lo podemos ver en Hechos capítulo 6. Cuando se genera el primer conflicto de la iglesia. ¿Recuerdan el primer conflicto de la iglesia? ¿Alguien recuerda cuál fue? La comida, ¿verdad? Y algunos protestaban, es que a esta le están poniendo más arroz que a las otras, y hubo un problema, y claro, le fueron a pedir explicaciones a Pedro. Imagínate, la iglesia había crecido en multitudes, y eran miles, se convertían por miles, se bautizaban por miles. Y Pedro dice, mira, yo no estoy para esto, hombre. Yo estoy para orar y para leer, dice. Yo estoy para el ministerio de la palabra, déjame a mí con mis cosas. Pero es verdad que tampoco podemos desatender esto. Así que vamos a crear lo que hoy conocemos como la diaconía. Vamos a buscar a 7 hombres que puedan atender las mesas. ¿Qué características tenían que tener estos 7 hombres, estos 7 diáconos? Eso lo vamos a ver más adelante. También, no, tiene toda la razón la hermana, pero Pablo después aumenta el tema de los diáconos. Muy bien, pero en Hechos capítulo 6 vamos a encontrar 3 características fundamentales que tiene que tener todo buen servidor. Dime. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. No, eso también es eso es la lista. No, pero tienes razón, no lo estás diciendo mal. Pero esa es la lista que más, no pendenciero, no dados a ganancias deshonestas, todo eso es más adelante. Pablo, como dice, no me basta solo con esto, ahora quiero esto y esto también. Pero ahí en este caso está hablando de los obispos, de los pastores, pero va muy bien encaminada. Pero el primer requisito que se le puso a los servidores, a los 7 servidores, fue que tuvieran buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Así dice, vamos a leerlo. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Escúchame, el trabajo de servir las mesas. No estamos hablando de ujieres, ni de predicadores, ni de profesores de escuela dominical, de servir las mesas. Hoy un hombre así sería el apóstol. Siempre me ha llamado la atención que que Pedro y que la iglesia, los apóstoles, buscasen a hombres de buen testimonio antes de ser llenos del Espíritu Santo. Fíjate en el orden. La iglesia dijo, búscame personas con buen testimonio y también llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría. Pero lo primero es buen testimonio. Hombres que tengan buen testimonio. ¿Sí, Esteban, tú tienes buen testimonio? Sí. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Estás lleno de sabiduría? Sí. A servir mesa. Ponte a poner arroz, mi niño. Increíble. ¿Cómo hemos bajado el listón? Buen testimonio. Uno tiene que tener buen testimonio para servir al Señor. Si quieres que Dios te use y abra puertas, guarda tu testimonio. Eso es lo primero. ¿Y qué sucede cuando otras personas hablan mal de ti? Cuando otras personas ensucian tu testimonio y dicen cosas malas. Damaris, dime la hora ¿voy bien o voy cortando ya? Hace rato, ¿no? Damaris me mira como diciendo, madre. ¿Qué sucede cuando alguien habla mal de ti y no da buen testimonio de ti? ¿Qué sucede? ¿Nunca han hablado mal de ti? Si quieres te enseño mis espaldas, que es todo un callo. Estoy lleno de látigo. Lo que han dicho, han hablado y han vertido. ¿Qué sucede? Cuando otras personas no dan buen testimonio de ti y hablan mal de ti. Te voy a poner las dos variantes que puede suceder. Si es verdad lo que dicen, porque puede ser que hablen y sea mentira, pero si es verdad lo que dicen, no solo se te van a cerrar las puertas para el servicio, sino que Dios va a detener toda bendición. Así dice Jeremías 18:10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. El mal testimonio es como un bloqueo de bendiciones.
Si alguien dice algo malo de ti, pero está diciendo la verdad, Dios no te puede bendecir. ¿Y por qué Dios no me bendice? Bueno, háztelo mirar. No es que Dios me está probando. Bueno, no lo pongo en duda, pero puede ser también que tú no estés haciendo las cosas correctamente. Entonces, ¿qué sucede cuando en nuestro buen testimonio alguien habla mal? Si es verdad, lo tienes complicado. Pero ¿y si es mentira? ¿Y si es mentira? ¿Y si lo que dicen es mentira? De mí yo no sé si habrán dicho verdades, puede ser, pero de mí mentiras todas las que quieras. Y dicen, y al principio me enfadaba y se ponían las orejas rojas y después ya entendí que bienaventurado. Cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice el Señor. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Tenemos el versículo? No, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice? Mintiendo. Porque pueden decir toda clase de mal contra vosotros diciendo la verdad. Pero si es mintiendo, si para hablar mal de ti hay que mentir, eres un bendecido. Si para criticarte se tienen que inventar una historia, bienaventurado eres. Si para ponerte verde tienen que decir de todo tipo de mentiras, bienaventurados sois. Cuando te pongan a criticar, cuando te pongan de vuelta y media, cuando hablen mal de ti, si todo eso es mintiendo, bienaventurado eres. Así dice la Biblia. Amén. Ahí si quieres sí lo vamos a dejar porque meterme en el siguiente tema sería 20 minutos más por lo menos. Y sería bueno tener un tiempito de oración, ¿les parece? Vamos a orar. Humberto, pasa aquí delante y vamos a orar. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta referente a lo que hemos tratado en esta tarde de las familias, del testimonio?